Soy Manuel Alejandro Chávez Cisneros, matrícula AL 084932 de la licenciatura en Derecho. Este es el proyecto modular de la materia Derecho Procesal Penal. Bueno, vamos a grabar un guión que represente un caso. Empezamos con el padre de familia. Se presenta ante el Ministerio Público o Fiscal a exponer su caso y hacer la denuncia correspondiente en compañía de un licenciado en Derecho, pues tiene una convivencia con su menor hijo decretada por un juez familiar que quedó establecido en la sentencia del juicio familiar de guardia y custodia, y al presentarse al domicilio de la mamá de su menor hijo no le abren la puerta del domicilio en el que vive. El agente del Ministerio Público o Fiscal recibe y toma la declaración del padre de familia, quien agrega que al llamar al número celular de la mamá de su hijo no responde. Adicional, que en el lugar de trabajo de la mamá le hacen saber que tampoco se ha presentado a trabajar, lo cual alarma al padre de familia y es el motivo por el que se presenta ante el Ministerio Público o Fiscalía. Nuevamente el padre de familia proporciona de manera adicional a su declaración de los hechos ya narrados copias simples de la sentencia del juicio de guardia y custodia, así como la fe de hechos, pues se hace acompañar de un notario público para que constatara con su fe pública lo que estaba sucediendo. Designa a su asesor jurídico, quien acepta el cargo. Al terminar se apertura una carpeta de investigación y le dan la carátula con el número único de caso, así como el oficio para que se presente con el agente de la policía investigadora con el fin de proporcionar datos generales y demás datos que sean de utilidad para la investigación. El agente de la policía investigadora pregunta datos generales como dirección, media afiliación, características especiales de la víctima, en este caso, el menor hijo, así como la imputada, quien es la mamá del menor de edad, la dirección, forma de vestir, media afiliación, algún número celular de contacto, y este agente es quien realiza las diligencias correspondientes encomendadas por el Ministerio Público o el fiscal. De nueva cuenta, el agente del Ministerio Público o Fiscal vuelve a recibir al padre de familia y le informa que con los hechos que narró son probablemente constitutivos del delito de privación de la libertad agravada equiparada, sin detenido, y que de favor le dé seguimiento en la unidad de investigación y litigación número 3, la cual fue asignada en máximo 3 días. El padre de familia, mediante la promoción, hace saber al juzgado de lo familiar que no se está cumpliendo con lo decretado referente a las convivencias con su menor hijo, solicitando la ejecución de la sentencia. El agente del Ministerio Público o Fiscal, mediante ciertas diligencias encomendadas al agente de la policía investigadora, localizan a la mamá del menor de edad y la cita para informarle de la existencia de la carpeta de investigación en su contra por hechos probablemente constitutivos del delito de privación ilegal de la libertad. Este también le informa sobre sus derechos, así como le pregunta si es su deseo declarar, quien responde que sí, tomándole su declaración con el fin de recabar información y evidencias relevantes para la investigación. Después de haber analizado toda la información, el agente del Ministerio Público judicializa la carpeta de investigación y se presenta ante el juzgado de control para solicitar audiencia inicial. El juez de control establece día, hora y señala la sala de oralidad en donde se llevará a cabo la audiencia inicial, dejando claro que el padre de familia, como víctima indirecta, debe estar presente con su asesor jurídico y la imputada con su abogado defensor. En caso de no presentar uno, se le designará uno público o mejor conocido como de oficio. En la audiencia inicial le informa de sus derechos a la imputada, en este caso la mamá del menor de edad. Agente del Ministerio Público o Fiscal, y en la audiencia inicial detalla todos los hechos narrados y los relaciona con las evidencias recopiladas durante la investigación. Todo esto obra dentro de la carpeta de investigación, haciendo la imputación e informando en sentido acusatorio en busca de la pena que corresponde por ley. La imputada rinde su declaración dentro de la audiencia inicial. Con lo narrado y en conjunto con lo ya vertido por el fiscal, se le ubica en tiempo y espacio, adicional a los elementos de prueba suficientes con relación al delito en cuestión, iniciándose un proceso en su contra. Juez de control vincula a proceso a la imputada mediante el auto correspondiente al encontrar indicios razonables de que cometió el delito al privar de la libertad a su menor hijo de que conviviera con el progenitor no custodio.
convivencia decretada por un juez familiar en sentencia y por lo tanto debe enfrentar un juicio penal. Agente del Ministerio Público o Fiscal solicita tiempo adicional para complementar la investigación con pruebas psicológicas y sociales a realizar tanto a la víctima directa, que es el menor de edad, como a la víctima indirecta, que es el progenitor no custodio, en este caso el padre de familia, para robustecer su acusación previo a la audiencia intermedia. El juez de control agenda día y hora para la audiencia intermedia, dejando notificadas a las partes dentro de la misma audiencia inicial. Agente del Ministerio Público o Fiscal realiza la acusación formal en contra de la imputada y ofrece los elementos de prueba para respaldar esta, como son copia de la sentencia en donde se decreta los días y horas de convivencia del menor con su progenitor no custodio, fe de hechos en donde se deja claro que al constituirse en el domicilio para recoger al menor nadie abre, se marca el número celular de la imputada y envía buzón directamente, así como los estudios psicológicos practicados hacia la víctima en donde se percibe la presencia de interferencia parental, siendo la progenitora a la hora imputada la alienante. Padre de familia. Como víctima indirecta se convierte en acusador coadyuvante, presentando elementos probatorios de que no es la primera ocasión que impide la imputada la convivencia con su menor hijo, agregando actas administrativas de un juez conciliador de las fechas en que esto sucedió de manera sistemática. La defensa o abogado defensor plantea sus objeciones negando de lo que se le acusa a la imputada, presentando sus evidencias probatorias, principalmente recetas médicas, en donde se especifican días y horas de la consulta del menor de edad, en este caso la víctima, así como las indicaciones por parte del médico. Juez de control. Se llega el día de la audiencia intermedia habiendo condiciones para que ésta se lleve a cabo. Dentro de la misma da el uso de la voz al agente del Ministerio Público o Fiscal, quien refiere todos y cada uno de los elementos de prueba ya mencionados. El asesor coadyuvante, representante de la Procuraduría de la Defensa del Menor dependiente del DIF, por tratarse de una víctima menor de edad, manifiesta que adicional al delito en cuestión, el menor sufre de maltrato psicológico por su progenitora. Le da la palabra el juez a la defensa, quien niega de lo que se le acusa a la imputada y menciona de nueva cuenta sus evidencias probatorias. Determinando entonces el juez de control los elementos de prueba admitidos para el proceso y dejando claro cuál será el objeto de la audiencia de juicio oral, designando día y hora de audiencia de juicio oral, quedando notificadas las partes en este mismo acto. Agente del Ministerio Público o Fiscal. Dentro de la audiencia de juicio oral presenta la copia simple de la sentencia en donde se determina la convivencia, especificando día, hora, periodicidad y fecha de inicio de la misma. Copia simple de la fe de hecho, ya que por su propia naturaleza tiene credibilidad. Y el dictamen psicológico de la víctima en su apartado de conclusiones, en donde el menor hace referencia en donde el menor llega a hacer referencia del uso de palabras las cuales por su edad desconoce su significado. Así también hace saber que su mamá le habla mal de su papá. Adicional que presenta actas informativas o administrativas emitidas por juez conciliador de convivencias impedidas sin justificación. La defensa presenta recetas médicas de atención del menor para justificar el actuar de la acusada. El agente del Ministerio Público o Fiscal, dentro de sus argumentos finales, menciona que al realizar las diligencias que llevó a cabo dentro de la investigación, se percató que en el juicio familiar de guardia y custodia es costumbre que la acusada presente recetas médicas de diferentes doctores y que la última que presentó el juez de lo familiar solicitó que el médico ratifique su contenido y firma, resaltando así toda la evidencia presentada con anterioridad. Juez de control revisa toda la carga probatoria presentada por las partes y decide cuáles son las admitidas y cuáles son las excluidas. El tribunal colegiado o tribunal de enjuiciamiento, haciendo referencia a los 3 jueces de control distintos que conocen del juicio, estos con todos los elementos que son la evidencia presentada y los argumentos de las partes, tanto de la imputada como de la víctima indirecta, toman una decisión informada emitiendo un fallo, el cual declaran que la acusada es culpable. Juez de ejecución o autoridad judicial,
quien tiene la autoridad de imponer, modificar y establecer la duración de la pena con base a la legislación aplicable. En este caso, la legislación aplicable corresponde al Estado de Hidalgo, que es donde se llevaron a cabo los hechos constitutivos del delito de privación ilegal de la libertad agravada e equiparada. Y para este delito en cuestión le imponen a la imputada 1 año de prisión. Es todo. Gracias.